poderoso, creador del cielo y de la tierra, te entregamos este tiempo donde vamos a estar hablando, Señor, de ti, de tu tiempo por esta tierra. Te pedimos, Padre, por cada una de las familias aquí representadas. Te pedimos por la hermana Litsi, por la hermana Iraida, por el hermano Pedro y Génesis de Navarro, por Yasmín y por todos aquellos hermanos que se irán conectando y los que van a ver este audio, este video por diferido. Señor, sé a usted en medio de cada uno de nosotros para que podamos, Padre, ser ungidos y bendecidos con tu palabra, Señor, y bendecir a cada una de las personas que está en nuestro entorno. Te entregamos a este encuentro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Tenemos una palabra, hermanos, que queremos compartir, que está en Santiago 1:6, que el Señor nos dice: pero pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Amén. El autor de esta carta es Santiago, hermano de Jesús, conocido como Santiago el Justo. Sus escritos eran para las 12 tribus que estaban fuera de la Tierra Santa. En este momento o en ese momento había mucha desconfianza. Y la palabra clave en esta carta, escrita por Santiago, es la fe verdadera. ¿Y cuáles podríamos decir que son las características fundamentales para reconocer la fe verdadera? Vemos varias características. La primera, pues conocer la naturaleza de nuestro Dios. Fíjense que en el versículo más adelante del mismo capítulo nos dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Eso se encuentra en el versículo 7 del mismo capítulo. Y esto quiere decir, hermanos, que si no conocemos o si no conozco bien quién está conmigo, no puedo tener fe. Porque no voy a hablar o no voy a saber ni a conocer la soberanía de Dios dudando, sin conocer a quién va con nosotros. La segunda característica que podemos nombrar es el propósito de Dios. Y hermanos, si nosotros pedimos pensando en nuestra condición del momento, sin saber el propósito del Señor, cuál es ese propósito que tiene para nuestras vidas, pues vamos a estar tambaleando. Hoy vamos a querer una cosa, mañana vamos a querer otra, y eso no es del hombre sabio. En el versículo 5 del mismo capítulo 1, vemos que Santiago dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Vemos en una tercera característica, ir a la fuente de verdad. ¿Y cuál es esa fuente de verdad? Pues nada más que la palabra escrita, nuestro manual de vida, la Biblia. El apóstol Pablo nos dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es una acción que mueve el corazón de Dios. Si no tengo fe, no puedo pedir. Y si pido dudando, pues nunca voy a tener lo que deseo o lo que el Señor ve que realmente nosotros podemos necesitar, porque Él es el único que sabe lo que nosotros necesitamos. Nosotros pedimos muchas veces pues en nuestra condición. Y en el mismo capítulo de Hebreos, en Hebreos 11:6, nos dice que el apóstol Pablo: pero sin fe es imposible a Dios, porque es necesario que se crea que hay y que
es galardonado a los que lo buscan. Amén. Vemos también, hermanos, que la persona de doble ánimo tiene doble pensamiento, doble alma, no sabe a dónde va y es llamado hipócrita. Y esta palabra que hemos leído en la noche de hoy nos enseña a dejar de ser inconstantes, a no vacilar, a no dudar, porque la fe no duda, la fe no nos hace tambalear, la fe no nos hace llenarnos de incertidumbre, la fe nos da la confianza, la fe nos da todo lo que el Señor, todo lo que podamos recibir del Señor. Y debemos pedir con sabiduría, y sin fe no hay sabiduría. Amén. Oramos para terminar con este tiempo devocional. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dejado escrito todo lo que nosotros necesitamos saber. Y gracias porque con esta palabra nos enseñas que debemos conocerte cada día más. Que al conocerte a ti, Señor, no vamos a dudar. Al conocerte a ti, Señor, vamos a tener una fe verdadera. A tener una comunión contigo, Padre. Vamos a fijarnos en ti. Vamos a colocar nuestra mirada, nuestro pensamiento y nuestro corazón, Señor, a lo que tú deseas para nosotros. Gracias por esta palabra. Gracias por bendecirnos, Señor, con la escritura, Padre. Gracias por este tiempo que nos regalaste, Señor, y esta enseñanza. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén, amén. Hermanos, si tienen alguna reflexión, algún aporte, vamos a hacer en este tiempo para cerrar nuestro tiempo devocional de la noche de hoy. Están los micrófonos abiertos, pueden abrirlos y compartir. No sé si el hermano Pedro durante el tiempo devocional estaba levantando la mano. No sé si quería hacer un aporte o no sé. Sí, sí, Amén, hermano amén. Jorge, gracias por la palabra. No, básicamente era si podía repetir solamente la segunda característica cuando estaba hablando, porque en ese momento el audio se entrecortó y no logré, o sea, escuché en parte la explicación, pero no el nombre de la segunda característica de la carta de Santiago. Ok, hermano. El propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Esa es la segunda característica. Y básicamente pues, nos dice que si nosotros pedimos pensando en nuestra condición, en la condición del momento, porque a veces podemos tener alguna dificultad y pues no estamos viendo sino el problema, ¿ok? Entonces pedimos según el momento y no con el propósito del Señor. Y cuando nosotros hacemos una oración o buscamos con fe a nuestro Señor, debemos siempre pedir bajo su voluntad, porque en su voluntad que es perfecta es que Él nos puede, pues, nosotros no tambaleamos, no vamos a caer, porque Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Y esa es, pues, la característica número 2. Amén. Gracias, hermano. Gracias por repetir. Tranquilo, hermano. Si quieren añadir algo, estamos bien. Sí, todo bien. Por acá. Amén, amén. Entonces, hermanos, finalizado nuestro tiempo devocional, vamos a tener esta dinámica. Por supuesto que todos debemos entregárselo primeramente a nuestro Señor. Y entregamos un tiempo devocional, lo cual a partir de la tercera semana, cada uno de los hermanos van a poder organizar un tiempo devocional, una pequeña oración de apertura, un pequeño devocional y un cierre en oración, que es más o menos la estructura que vamos a hacer en el tiempo devocional en cada uno de nuestros encuentros a partir del día de hoy. Luego,
Vamos a entrar a un pequeño resumen de lo que corresponde al contenido número 1 y vamos a abrir entonces el tiempo de preguntas, preguntas, inquietudes, algunas dudas que pudieron haberse tenido durante el primer contenido, algún aporte que ustedes puedan hacer en el primer contenido y vamos a entonces, para finalizar el tiempo, vamos a dar detalles de lo que es la asignación número 1 que vamos a publicar apenas termine este tiempo y entonces van a tener 7 días para poder realizar la asignación número 1. Recuerden que los hermanos que se encuentran presentes y los que nos están viendo por diferido, es importante la asistencia en la semana número 1. Muchos de los hermanos lo han hecho. Solo nos faltan 8 hermanos por marcar la asistencia de la semana número 1. Esto nos quiere decir que si marqué la asistencia es porque ve el contenido número 1 en claro, que eso es importante en este proceso. Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que fue el contenido número 1, mis hermanos, que es tan importante conocer lo que es la Tierra Santa, la tierra de donde estuvo nuestro Señor Jesucristo, llevando su salvación, sus enseñanzas y su amor, restaurando a su pueblo de una manera directa. Y qué gran dicha tuvimos en ese primer siglo, hermano. Podemos conocer las fronteras de Israel, su superficie, clima, zonas montañosas, las costas, sus principales ciudades y las vías antiguas de comercio que se manejaban. Eso lo establecimos en ese primer contenido. En torno a la familia terrenal de nuestro Señor Jesucristo, cómo hasta los tiempos actuales se manejan 2 herejías que estaremos o que entendemos nosotros que es una herejía. Bien, primeramente podemos, para aclarar un poco, una doctrina o grupo considerado contrario a la doctrina correcta según Douglas Steinert. Son opiniones, dogmas, maneras de pensar de todos los ejemplos de una matriz de sectarismo. Vemos como un dogma es para el mundo una proposición que se asienta por firme o cierta y como principio innegable de una ciencia. Para nosotros, como parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, dogma es doctrina de Dios revelada por Jesucristo a los hombres y testificada por la iglesia. Amén. Aunque profundizar en estos términos realmente lo van a realizar a los hermanos que no lo han realizado, que no han cursado la materia de doctrina 1. Bien, pero en líneas generales hay que dejar estos términos claros. Es importante tener estos términos claros y mantener firme lo que son nuestros principios cristocéntricos y que debemos sustentar con la palabra y algunos aportes históricos de gran relevancia. Hombres de ciencia, como lo fue en su caso Lucas, un médico que escribió un evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles, y debemos tenerlo en consideración en ese sentido. Teniendo esto claro, abordaremos la primera herejía, lo cual lo tocamos en este primer contenido, lo cual se menciona de que María no fue legítimamente esposa de José. Analizando todo este contexto social y cultural judío, donde de ser así, María y José no automáticamente fueran sido apedrados según la cultura, según los principios que tenían, según la ley que estaba establecida. No fuera sido consumado su matrimonio. Pero que José no conoció como mujer a María hasta el nacimiento del Mesías, eso lo tenemos claro. Pero de eso hasta decir que María se mantuvo siempre virgen, a pesar de tener un esposo, eso es algo que ya completamente dentro de la cultura judía no tiene cabida. Y dentro de los principios familiares, sociales y culturales, no tiene principio alguno. Y es donde estaremos abordando lo que es la segunda herejía, que solo María concibió a nuestro Señor Jesucristo y no tuvo más hijos.
donde la palabra es muy clara en ellos, entendiendo que las familias judías mayormente son de grupos numerosos, de números abundantes en ese sentido, y era fundamental en el contexto social y cultural de aquel entonces. Y busquemos cualquiera de mis hermanos que nos pueda apoyar en Marcos 6:3, buscando la palabra de nuestro Señor. ¿Quién no me puede apoyar en eso? Marcos 6:3. Marcos 6:3. Amén. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ese es el Marcos 6:3. Amén, 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 hermano. Importante esto donde automáticamente esta herejía pierde toda esencia, pierde toda base, donde ya sabemos que el contexto que se estaba manejando es que nuestro Señor Jesucristo iba a la tierra donde se crió. En ese sentido, lo conocían a su familia, conocían a sus familiares. Y ya está determinando, en efectivo, que exactamente nos está diciendo la palabra que ya tenía hermanos y hermanas. Y nos dicen los nombres de los hermanos, más no nos identifica, y la palabra no nos dice cuántas hermanas. Presumimos que fueron 2, pero no tenemos la certeza exactamente de cuántas hermanas fueron en sus nombres. Pero sí sabemos que tuvo hermanas, entonces ya la palabra nos dice automáticamente que efectivamente esta herejía no tiene sustento ni tiene ningún tipo de fundamento. Amén. Continuando un poco con el resumen, también abordamos lo que fue la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, donde solo podemos ver, y es lo que debemos tener claro, hermanos, como lo dijimos también en la clase, que es el cumplimiento de las profecías mesiánicas que están sobre nuestro Señor Jesucristo, y ser doblemente linaje de David, de cómo Dios escogió a una familia de fe para criar y cuidarlo hasta que su ministerio comenzara en la tierra. Eso debemos tenerlo claro, eso lo debemos tener fundamentado en el sentido de cómo se cumplió las profecías mesiánicas a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ya, bueno, hermanos, ya abordamos también lo que fueron los grupos y actividades económicas de aquel entonces, las actividades comerciales, los aspectos generales, sociales y culturales en el primer siglo del pueblo de Israel. Cómo vivían, el poder graficar esos pequeños detalles para poder entender mejor lo que va a ser a partir de este momento, a lo largo del resto de los 8 contenidos, vamos a tener por lo menos poder graficar y poder contextualizar cada uno de estos aspectos que son fundamentales. Amén. En este momento, hermanos, abrimos el tiempo de preguntas, inquietudes, aportes sobre este primer contenido. El que lo desea puede levantar su mano, puede activar su micrófono y con todo gusto aquí le estaremos escuchando a todos los hermanos. Amén. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? ¿O todo quedó claro en la dinámica que presentamos? Queremos escucharles. Adelante, hermano Pedro. Puede activar su micrófono, hermano Pedro. Buenas noches. Buenas Soy noches. Génesis. Es que estamos conectados los dos del mismo dispositivo. Mi duda surgió cuando estaba leyendo la genealogía de Jesús, en las diferencias que hay entre la que comparte Lucas en el Evangelio de Lucas y la que comparte Mateo, porque el texto nos refiere que no son las mismas después de David.
porque Lucas se va por Natán y Mateo se va por Salomón. Entonces, allí esa parte como que no me queda muy clara porque solamente hay dos personas que coinciden, de resto los otros son totalmente diferentes. ¿Nosotros cuál deberíamos tomar? ¿O las dos están correctas? Sería mi pregunta. Amén, amén. Ok, en ese sentido, sí, voy a compartir nuevamente para volver a verlo. Ya, permítanme un momento. ¿Lo ven, hermanos? La misma imagen, bueno, la misma imagen que nosotros acabamos de construir en ese momento con todo lo que nos aparece en la palabra y en la guía que tienen ustedes a la mano. Bien. Aquí sabemos y vemos cómo está contemplado, ¿ok? David, lo tenemos acá y como usted lo dice, uno hace referencias, Lucas, desde la genealogía, desde el libro de Lucas, vemos que lo hace desde Natán, ¿bien? No sigue la línea real, sino sigue la línea consanguínea. En este punto, indistintamente esté o no esté en el trono de Israel en ese momento, indistintamente seguía la línea consanguínea. En el caso contrario, según lo que tenemos establecido por Salomón, a nivel de lo que fue Mateos y Primera de Crónicas 3, comienza con Salomón, pero aquí sí sigue la sucesión del trono. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia, pero si lo podemos ver aquí arriba, uno, desde el punto de vista de la descendencia de David, Salomón, llega a la descendencia de José, pero en la descendencia de David, pero hacia Natán, vemos cómo coincide, pero coincide en la descendencia de María. ¿Amén? Podemos ver lo que es la diferencia, pero por eso que lo dije dentro del resumen, como doblemente podemos así decirlo, como doblemente, en el sentido que sabemos que no, la descendencia directa viene de David, pero hacia María. Sabemos que a nivel de José fue el que apoyó a nivel de lo que fue la crianza, en ese sentido, y el tema de las costumbres judías y este aspecto de los primeros años de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que fue relevante, pero de resto, en ese sentido, ya comienza su ministerio en ese detalle. No sé si está clara la pregunta o tienen algún aporte. Nuestros hermanos, si tienen algún aporte en ese sentido, pueden abrir también su micrófono. Amén. Sí, hermano Jorvi. Entonces, yo puedo entender que cuando me hacen referencia al linaje real, se refiere a reales al título de realeza. O sea, siguiendo la línea de los reyes, desde Salomón en adelante. Porque allí también me trajo una duda, porque cuando estaba leyendo la guía, daba referencia de que Mateo no se guiaba por la línea real, por el linaje real. Entonces allí como que también es donde se genera mi inquietud, y por lo que usted acaba de decir, puedo entender que Lucas se va a la parte consanguínea y Mateo lo hace es a la parte ya de espiritual de los reyes. Sí, correcto. Línea real, según Mateo, línea consanguínea, según Lucas. Eso es lo que tenemos que tener en ese sentido claro, como para entonces abordar en esos aspectos. ¿De acuerdo, hermano? De acuerdo, perfecto, gracias. Ok, levantó la mano nuestro hermano Joel, adelante. Saludos, hermanos y hermanas, espero que se encuentren muy bien. Mi pregunta es, ¿cuál es la base bíblica que respalda la afirmación de que se prohíbe expresamente juntarse o ayuntarse sin casarse? ¿Me escucharon? Ok, ¿puede repetirme la pregunta? Ajá. ¿Cuál es la base bíblica
que respalda la afirmación de que dos personas, de que se prohíbe juntarse sin casarse, juntarse o ayuntarse sin casarse. ¿Cuál es la base bíblica que respalda esa afirmación? Bueno, recuerden Ya, que... Ok, hermano, ya amén. que en ¿Ah? el objetivo número 2 decía, Dios prohíbe expresamente juntarse o ayuntarse sin casarse. Entonces yo quisiera saber la base bíblica que respalda esta afirmación. Bueno, en esos términos lo podemos tener, tendríamos que buscarlo debe estar automáticamente en la ley mosaica. Habría que investigar en ese punto para sustentar el basamento bíblico. Aunque sabemos y entendemos que esto era una costumbre judía, que se respaldaba esta afirmación, que se buscaba llegar, eh, de llegar virgen al matrimonio sin ningún tipo, en ese sentido. Entonces, no, juntarse o ayuntarse significa tener intimidad. Entonces, en ese sentido, era lo que se evitaba dentro de lo que era la cultura, lo que es la cultura judía en ese momento, y todavía se mantiene este principio. Lo que sí todos juntos pudiéramos esta pregunta, poder soportarla bíblicamente, pero debe de estar en las leyes mosaicas. Aquí que el hermano Álvaro nos respondió. Génesis 2:4. Vamos a buscarlo. Yo lo busco. Hermano Álvaro, si lo tienes a la mano. Eh, no, no lo tengo a la mano. Buenas noches, hermano, pero lo Oh, recuerdo. Dice Génesis 2:24 que por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Allí es donde vemos en Génesis donde nos envían a unirnos. Hay que buscar el contexto, la palabra que se usó allí en hebreo. Unir era emparentar, era básicamente eso. Allí es uno de los principios donde vemos el matrimonio como un ministerio. Génesis 2:24. No recuerdo bien si dice así, pero era algo como por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. En la Biblia, disculpe la interrupción, mi nombre es Yasmín. En la Biblia, en ciertas partes, una de ellas es Gálatas 5, el capítulo. Más abajo de Gálatas 5:22 o más arriba están las obras de la carne. Entre ellas está la fornicación. El adulterio en Apocalipsis, si estoy en lo correcto, o dice que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Y está vetado en este sentido porque sabemos que los desórdenes sexuales, que viene a ser todo aquello que no es el modelo del matrimonio, no está aceptado en el Nuevo Testamento. Todo esto lo he citado del Nuevo Testamento y uno de los libros en donde leí corresponde al apóstol, ¿cómo es que se llama? Este que se cayó del caballo, se me olvida el nombre de él siempre, el que persiguió a la iglesia, las cartas paulinas. Está en una de sus cartas. Él habla cómo debe ser la conducta dentro del matrimonio. No lo dice directamente, pero en su exposición, el que está quemando, cásese. Es una de las cosas del Nuevo Testamento también. Hay varios versículos que hablan sobre esto, no directamente como que te lo prohibiera, pero sí en una forma de decirlo como muy delicado, no lo acepta. Las relaciones fuera del matrimonio. adelante, hermano Joel. Sí, hermano Joel, ¿puede activar su micrófono?
¿Quién, yo? No, yo hice la pregunta también porque, como, claro, eso es algo que hoy en día prevalece en la iglesia, o me equivoco, la idea de, No te escuchamos, hermano. El micrófono se te desactivó. Ok, ahora claro, sí. ahora sí, ok. Ahí en la iglesia, después que había hecho el curso introductorio, a mí me habían dicho que justamente la relación en pareja debe ser formalizada y me pregunto también cómo sería entonces cuando empiezas a conocer a alguien o empiezas una relación. ¿Cómo, cómo llevas ese tema tan profundo que es el matrimonio a unas personas que recién se conozcan? Amén. Bueno, en estos aspectos, sabemos que la palabra, la ley como tal lo establece en Levítico. Lo que tenemos que profundizar ahí y vamos a dejar el basamento bíblico, sabemos que está en Levítico. Lo que tenemos que buscar entre todos y buscar exactamente el fundamento bíblico sobre esta pregunta que nos hace el hermano Joel, que es interesante saberla y entenderlas entre todos. Es parte de la construcción que hacemos entre todos, ¿bien? Y vamos enriqueciéndonos en la palabra en la medida que vayamos interactuando, que es lo importante. En efecto, el cuidarse en este sentido era que prevaleciera otros aspectos importantes en el día de hoy también, aunque eso ha cambiado mucho en las circunstancias del mundo, más no mantienen ese primer principio de mantenerse puras hasta el matrimonio. En lo cual en la interacción que nos habla el hermano Joel, en ese sentido es verdaderamente conocernos en otros aspectos, a nivel familiar, a nivel de compartir o interactuar en otros aspectos que no tengan que ser en el sentido de la intimidad. Entonces, en ese aspecto debemos tener claro lo que es una cosa y qué es este aspecto. Lo vemos y lo tenemos contemplado que efectivamente, y lo vemos y lo establecimos de esa forma, los perjuicios que estaban generándose, y lo vamos a ver un poco más adelante, pero nos adelantamos un poco con la pregunta en el sentido de María, todos los perjuicios que fuera tenido, que aún sin casarse, porque estaba comprometida, ya estaba esperando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido, automáticamente, conforme a la ley, fuera sido automáticamente apedrada en este aspecto. Entonces, son unas circunstancias que tenemos que tener acá claras, pero tenemos que entonces nosotros contemplarlo. Lo que tenemos es exactamente en qué parte del libro de Levítico lo tiene y eso lo vamos a colocar para compartirlo. Amén. El hermano Pedro levantó la mano. Sí, bueno, Génesis por acá nuevamente. Eh, Solamente para agregar un poco al hermano Joel, nosotros como cristianos tenemos que conocer al Dios que nosotros seguimos, que nosotros creemos. Una de las cualidades que tiene Dios, y lo dice su palabra en 2 veces, lo encontramos en Isaías y en Apocalipsis, es que Dios es santo, santo, santo. Y nosotros debemos con nuestro carácter tratar de llegar a la altura de Cristo e imitar esa santidad. Quizás es un poco fuerte comenzar un noviazgo y hablarle de una vez a la persona de un matrimonio, pero también nosotros como cristianos no podemos concebir el noviazgo como el mundo lo concibe, porque para nosotros el noviazgo para nosotros y para todo el mundo, ¿no? Creo que es el primer paso al matrimonio y nosotros debemos guardarnos en el Señor para poder recibir toda la bendición que tiene Él cuando nosotros nos apegamos a su palabra, y esa bendición la vamos a ver reflejada en nuestro matrimonio, cuando nosotros nos guardamos, porque nos estamos guardando para Dios. Estamos también como que allí estamos crucificando nuestra carne, porque la carne es débil.
Entonces ahí es donde nosotros estamos poniendo a prueba nuestra fe, nuestro carácter en Cristo de aguantarnos. Y como decía la hermana que hizo que hizo la intervención, que dice Pablo, que el que no tenga don de abstinencia, cásese. O sea, Pablo no dice júntese o conozca a un hombre o conozca a una mujer, dice cásese, porque es lo que Dios estableció en la familia, que es el casamiento. Entonces, bueno, en esa parte yo creo que ya es parte de uno ir conociendo más a Dios y saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Y el Espíritu Santo va a ir obrando en nuestras vidas, revelándonos de cómo vamos a ir caminando en el Señor. Creo que cada cristiano también es libre porque Dios nos ha dado el poder de tomar nuestras decisiones, de hacer como bien nos parece. Pero bueno, nosotros siempre buscamos agradar al Señor. Ya eso. Amén, amén, amén. Nos queda un minuto, menos de un minuto en este primer tiempo, lo cual quedaron pendientes que levantaron la mano el hermano Álvaro y después la hermana Yasmín. Entonces salimos y entramos nuevamente, mis hermanos, para entonces seguir interactuando con estos aportes. Un minuto y entramos nuevamente.